Nuestro programa en nuestro curso de Derecho Constitucional habla sobre el régimen militar, las funciones del ejército de Guatemala y el militarismo. La Constitución de Guatemala preceptúa: el ejército de Guatemala es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. El ejército es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Su organización es jerárquica, basado en principios de disciplina y obediencia. Este punto debiera ser ampliamente discutido en clase, porque en todas las épocas y en todo el mundo es discutible la existencia de un ejército. Nos preguntamos, ¿por qué Guatemala necesita un ejército con un presupuesto tan elevado, con cientos de generales y coroneles, etcétera, con sueldos astronómicos? ¿Por qué los presidentes le temen al ejército? Temas discutibles. En Suiza, Costa Rica y otros países no hay ejército. ¿Por qué? ¿Qué es el militarismo? ¿Por qué en Latinoamérica y algunos países de África, etcétera, odia a los militares? Se recuerdan el himno de guerra de los estudiantes universitarios, la chalana, que dice, ¿qué dice la chalana? Recordemos, el militarismo es el predominio de la clase militar en el gobierno de un Estado. Es un concepto absolutamente incompatible con los sistemas rectores de un Estado de Derecho. Los gobiernos militares tienen siempre su origen en un golpe de Estado. Por eso son inconstitucionales e ilegítimos, salvo que constituyan el tránsito leal de una tiranía a una democracia. Muchas veces, con el pretexto de evitar o terminar una crisis, los militares militarizan y someten bajo su mando a sectores como de los trabajadores, obreros, estudiantes, comercio, fuentes de producción, servicios esenciales, etc. Es decir, una de las características de un gobierno militar es la institución de la ley marcial, o un estado de emergencia permanente que elimina todas las garantías constitucionales que protegen a las personas contra el abuso del Estado. Tras un cuartelazo, que viene de cuartel, los militares utilizan la fuerza y la represión para silenciar a los disidentes y opositores políticos. Contra el gobierno del doctor Arévalo, los militares produjeron cerca de 40 intentos de cuartelazos. Es bueno saber que la traición del ejército hizo que las fuerzas mercenarias de otro militar, Castillo Armas, triunfaran sobre la Revolución de Octubre, gobernada por otro militar, que no quiso honrar a su gremio. Después del triunfo de Castillo Armas, el ejército perdió la moral por su derrota. El hecho de haber transado en vez de defender la constitucionalidad lo marcó nuevamente. Quedó marginado, en la sombra, señalado por el dedo acusador de las mayorías que pensaron que su ejército jugaría un papel diferente.
Pero el pueblo es masoquista. ¿Cuánto militar con dinero del presupuesto nacional del pueblo funda su partido político, su plataforma para llegar al poder? Son democracias de fachada. Esta no es una clase de historia, pero es bueno saber que en Guatemala, en una época, en 5 días hubo 5 gobiernos, 8 militares diferentes en el poder. Atención, los militares creen que entre sus funciones está la actividad de inteligencia y en ese sentido gozan de impunidad, corrupción y secreto. 3 elementos que están en manos de las Fuerzas Armadas. Todo esto está detallado en las comisiones de la verdad, encabezadas, una de ellas por el obispo Gerardi, asesinado por los militares ya juzgados. Este tema se presta a mucha discusión. A los jóvenes, cuando ingresan a la academia militar, la escuela politécnica, se les inculca que serán presidentes y entre ellos hacen juramentos y sabemos que de ciertas promociones han salido los presidentes militares uno tras otro, todos amigos. La Constitución determina que los militares no deben ser políticos, porque un político es un experto en asuntos de gobierno, debe ser un estadista. Los militares no son estadistas. Sin embargo, los politiqueros, no los políticos, los marrulleros y mañosos, siempre tratan de comprar a otros militares más mañosos. Les hacen sonar campanillas en sus oídos diciéndoles, un grupo de personas, gente notable, intelectuales, estamos barajando su nombre para que rija los destinos del país. Usted es la salvación de la patria, etc. Y así el ejército se ha convertido en el centro de poder, decisorio en materia política y en el punto de equilibrio en relación con los centros de poder. Las cámaras patronales, el CACIF, han sufrido la competencia desleal de los militares, que se han enriquecido bajo el alero del poder. Los verdaderos partidos políticos tradicionales han visto restringidas sus expectativas para impulsar sus propios programas, cuando los tiene. Y hemos sufrido la prepotencia ignorante de los generales, y quienes siempre han pagado esa ignorancia son los grupos sociales marginales. Y así, Guatemala ha sido tomada por la presencia militar casi siempre.